Si estuviéramos en el siglo I, hoy Jesús llevaría 16 días de estar resucitado, 16 días de estarse manifestando a sus seguidores, de estarles hablando, motivando, también animando, porque ellos estaban muy desconcertados con esa experiencia que habían ellos tenido. Pero también ya era hora de que algo pasara con sus demás seguidores. Así que déjame volver contigo a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 en adelante. 1 Corintios 15, del 3 en adelante. Dice así: yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy todo se lo debo a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 11. Estos no son los primeros días después de la resurrección. Estos son por ahí del año 50, 60, en que Pablo está escribiendo sus cartas, ya que se ha asimilado el evento de la resurrección. Pero déjame regresar un poquito a los primeros 15, 16 días. Y hemos estado diciendo que Jesús se había estado apareciendo a sus seguidores. Estaban muy desconcertados. No sabían realmente cómo asimilar algo tan extraordinario como la resurrección de su maestro. Y esto generaba pues incertidumbre, dudas, preocupación, muchas cosas raras que en teoría pues no debería de pasar a una persona que cree en Jesús, pero pasa a todos. Y entonces Jesús se dedicó a aparecer a unos, luego a otros, luego, como dice aquí, hasta 500 personas, estando ellos juntos, luego a cada uno de los apóstoles, en fin. Jesús fue dejando evidencia de ese milagro extraordinario llamado la resurrección. Y entonces ese impacto empezó a generar también otro tipo de impacto. Los discípulos entonces empezaron a anunciar ahora al resucitado, a compartir del resucitado. Pero lógicamente ese movimiento se empezó como en un nivel local, allá en Jerusalén y sus alrededores. Pero ahora en esta carta que estamos leyendo de Pablo, bueno, ya el evangelio ha trascendido, ya está llegando a otras regiones, en este caso a Corinto, una ciudad del Imperio Romano muy importante, una gran metrópoli de mucho comercio, de mucha actividad económica y también de mucho pecado. Y ahí llega el evangelio. Entonces, Pablo trabaja, siembra una iglesia, enseña a unas personas y luego trata de resolver los problemas que hay allí entre las personas que se han reunido en la iglesia. Y luego va dejando bases para que las personas puedan creer de una forma muy sólida. ¿Cuáles son esas bases?
y están aquí escritas. Dice, yo les transmití a ustedes lo más importante, lo que se había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados. Este es parte del anuncio de la resurrección. No va a haber resurrección si no hay muerte. Entonces, hay que seguir anunciando, dice Pablo. Les transmití a ustedes lo mismo que se transmitió para mí, que Cristo murió por nuestros pecados. Esto es parte sustancial del Evangelio. Sí, es algo toral, es algo fundamental. No puede haber evangelio sin el Cristo crucificado, pero anunciar que Cristo murió por nuestros pecados. No nos gusta escuchar eso. Además es un mensaje que hoy no vende. ¿Quién está hablando de pecados, de cosas feas? No, mejor ahora hay que llamarlos problemas, o hay que llamarlos errores, o hay que llamarlos enfermedades, pero no pecados, porque esa palabra es como que vieja, como que está anacrónica, como que ya quedó en el pasado. Pero no, el Evangelio tenemos que seguirlo transmitiendo tal cual. El pecado, así tal cual, es una ofensa a Dios, una ofensa de desechar a Dios, de que el hombre quiere sacar a Dios de su vida. Eso es el pecado, que nosotros queremos siempre salirnos con la nuestra y hacer lo que a nosotros se nos ocurra. Bueno, eso hay que seguirlo diciendo, dice Pablo. Y se los digo a ustedes, dice él, yo les transmití a ustedes lo mismo que a mí se me ha transmitido, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Entonces, el sepulcro de Jesús también es parte importante de todo esto, que Cristo fue sepultado. Pero también lo otro que tenemos que decir es que Cristo resucitó, que Cristo regresó a la vida. Y como te dije en otro devocional, es el único hasta ahora, el primogénito de los muertos lo llaman en la Biblia. Es el único que ha vuelto a la vida y nunca jamás volverá a morir. Él es el único que ha vencido a la muerte en toda su máxima expresión. Por eso los cristianos confesamos que creemos en un Dios vivo. Si tú vas a las iglesias cristianas no vas a encontrar crucifijos, ni vas a encontrar Cristos muertos. Solamente en algunas iglesias aparecerá una cruz como evidencia de que allí estuvo nuestro Señor Jesús crucificado, pero ya no está. Él está ahora gobernando el mundo y es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y como dice Pablo en otra de sus cartas, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. En ese Jesús que murió por nuestros pecados, y en ese Jesús que fue sepultado, y en ese Jesús que está resucitado, es en quien nosotros creemos, con quien nosotros nos relacionamos, a quien nosotros le oramos, y que tenemos la confianza de que Él nos oye, y que tenemos también la confianza de que podemos tener una experiencia de profunda relación con Él. Si no tenemos esa parte del Evangelio, si no tenemos así el Evangelio en esa estructura, en estas bases, entonces tenemos un falso Evangelio. Tenemos una copia mal hecha del Evangelio. Pero aquí está el Evangelio en sus más sencillas bases, para que tú y yo lo creamos, lo confesemos
y lo vivamos. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que esta devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.